Como último tema de este módulo, revisaremos nuevas terapias y medicamentos de vanguardia. Primero empezaremos por definir a qué le llamamos nuevas terapias. Son terapias innovadoras basadas en el uso de ácidos nucleicos, células o tejidos para prevenir o tratar diferentes enfermedades. Estas se encuentran modificando la medicina al proporcionar nuevas estrategias terapéuticas para enfermedades que hasta el momento carecían de tratamientos eficaces o en los que las terapias convencionales o con bioterapéuticos han perdido eficacia. En algunos casos son tratamientos personalizados. Comenzaré por presentarles las terapias basadas en ácidos ribonucleicos o ARN. Estas terapias están enfocadas al uso de ácidos ribonucleicos para modular vías biológicas con la finalidad de curar enfermedades específicas. Estos ácidos ribonucleicos pueden dirigirse a diferentes pasos implicados en la expresión de genes codificadores o no codificadores de proteínas, muchos de los cuales pueden considerarse intratables con tecnologías como moléculas pequeñas y los anticuerpos. Las terapias con ácidos ribonucleicos tienen efectos a largo plazo y es de gran utilidad para enfermedades raras, además que no tienen riesgo significativo para desarrollar genotoxicidad. Este tipo de terapias pueden clasificarse como ASO-oligonucleótidos antisentido, ARNs de interferencia, aptámeros, ARNs mensajeros. Los ASO-oligonucleótidos antisentido son de una sola cadena de 12 a 24 nucleótidos complementarios a un ARN específico. Estos pueden alterar el ARN y reducir, restaurar o modificar la expresión de proteínas. Los ASO pueden dividirse en dos categorías, en función de su mecanismo de acción. El primer grupo que induce la extinción de un ARN mensajero diana y el segundo que modula el corte y empalme o splicing de los ARN. Los ASO suelen modificarse para incluir secuencias centrales basadas en ADN rodeadas de ARN modificado químicamente. Una vez que los ASO forman un dúplex con su ARN diana, su región central produce un híbrido ADN-ARN que es reconocido por la ribonucleasa H. La ribonucleasa H corta la secuencia de ARN entre el dúplex de ADN y ARN, induciendo la degradación del ARN diana. La actividad de la ribonucleasa H puede llevarse a cabo tanto en el núcleo como en el citoplasma. Un ejemplo de este tratamiento es el Mipomersen, que fue aprobado por la FDA en 2013. Se utiliza para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homocigótica. Este se une a la secuencia de ARN mensajero de la apolipoproteína B100, ApoB100, y corta su secuencia. La ApoB100 es uno de los componentes principales de las lipoproteínas de baja densidad y la lipoproteína de muy baja densidad, VLDL, responsables del transporte de colesterol en sangre. Los ASO pueden regular el splicing o corte empalme de los ARN premensajeros a través de un mecanismo basado en impedimento estérico, lo cual resulta en inclusión u omisión de exones. Un ejemplo de este es Nusinersen, que es un ASO usado para tratar la atrofia muscular espinal. Los pacientes con atrofia muscular presentan mutaciones en el gen SMN1, que codifica la proteína de la neurona motora de supervivencia, SMN. Estas mutaciones impiden la expresión de una proteína funcional y estable. En consecuencia, los pacientes experimentan pérdida de neuronas motoras y atrofia muscular. Nusinersen es un ASO diseñado para unirse entre los exones 7 y 8, para silenciar un intrón y evitar su splicing, lo que genera se traduzca en una proteína funcional y estable. Los ARN de interferencia son oligonucleótidos de doble cadena de tamaño similar a los ASO. Ocasionan la represión de la traducción de su proteína diana. Los ARN nativos, como se observa del lado izquierdo, forman un complejo con la proteína argonauta, AGO, para producir un complejo de silenciamiento inducido por ARN, RISC, que suprime la expresión de sus ARN diana. Los fármacos basados en este sistema ocupan esta maquinaria para tener un efecto similar. Un ejemplo
es patisiran. Como se observa del lado derecho, este se desarrolló para tratar amiloiditis hereditaria mediada por transtiretina, enfermedad causada por mutaciones en el gen transtiretina TTR, que ocasiona un error en el plegamiento de la proteína y acumulación, depósito de amiloide. Se inyecta vía intravenosa y debe entrar a los hepatocitos mediante los receptores ApoE. Una vez en el citoplasma, el patisiran se carga en el RISC y se une a la región 3' no traducida UTR del ARN mensajero de TTR. Esto provoca la supresión de la traducción de la proteína TTR y la reducción de los depósitos de amiloide. Los aptámeros son oligonucleótidos de una sola cadena con estructuras tridimensionales definidas que se unen e inhiben la función de proteínas. Un ejemplo de aptámero es el pegaftanib, que es una construcción de 28 nucleótidos con 2 moléculas de polietilenglicol unidas en su extremo. Está diseñado para unirse al isoforma 165 del factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF, con la finalidad de bloquear la interacción con su receptor y así evitar la proliferación celular. Se usa para tratar la degeneración macular asociada a la edad, de tipo húmeda, neovascular, aunque en la actualidad se utiliza poco debido a la competencia con medicamentos basados en anticuerpos, los cuales han mostrado una eficacia similar. Este es un buen ejemplo para entender el mecanismo de acción de este tipo de terapéuticos que están en desarrollo. Finalmente, las terapias basadas en ARN mensajero desempeñan su efecto terapéutico aprovechando que el ARN mensajero de origen exógeno puede traducirse en proteínas funcionales. Estos ARN mensajeros se sintetizan mediante transcripción in vitro. En el extremo 5' se une un análogo de caperuza para facilitar su reconocimiento para la traducción en las células receptora. Las terapias basadas en ARN mensajero pueden dividirse en 2 subcategorías con base en su función. La primera es que los ARN mensajero exógenos se introducen en las células para sustituir o complementar las proteínas endógenas. Por ejemplo, un paciente con deficiencia de una enzima esencial puede aplicarse esta terapia para subsanar la deficiencia. La segunda categoría, los ARN mensajeros actúan como vacunas contra enfermedades infecciosas o antígenos cancerígenos. La efectividad de este mecanismo se demostró con las vacunas contra COVID-19. A pesar de los ejemplos de éxito de estas terapias, la estrategia de administración de fármacos basados en ARN sigue siendo uno de los mayores retos. En la actualidad se encuentran en desarrollo muchos de estos fármacos y métodos de entrega de los ARN con el uso de nanotransportadores o modificaciones químicas que permitan llegar a su molécula blanco. Como se observa en la figura del lado izquierdo, en los últimos años, la FDA ha aprobado numerosos tratamientos con ARN para diversas aplicaciones. Asimismo, como se observa en la tabla del lado derecho, en la Unión Europea estos medicamentos ya se encuentran en el mercado. Continuaremos con los productos medicinales de terapia avanzada, ATMP por sus siglas en inglés, los cuales son productos de uso humano que se basan en genes, tejidos o células que ofrecen innovadoras posibilidades para el tratamiento de enfermedades y lesiones. Estos productos pueden clasificarse en 3 tipos principales: producto medicinal de terapia génica, los cuales contienen genes que producen un efecto terapéutico, profiláctico o de diagnóstico. Funcionan insertando genes recombinantes en el organismo, generalmente para tratar diversas enfermedades como trastornos genéticos, cáncer o enfermedades de larga duración. Producto medicinal de terapia celular somática. Estos contienen células o tejidos manipulados para cambiar sus características biológicas o células o tejidos no destinados a las mismas funciones esenciales del organismo. Pueden utilizarse para curar, diagnosticar o prevenir enfermedades. Los productos medicinal de ingeniería tisular contienen células o tejidos que han sido modificados para que puedan utilizarse para reparar, regenerar o sustituir tejido humano.
Además, algunos ATMP pueden contener uno o más dispositivos médicos como parte integrante del medicamento, lo que se denomina ATMP combinados. Un ejemplo de ellos son las células incrustadas en una matriz o andamio biodegradable. Los productos medicinales de terapia avanzada son un campo de terapias novedosas en rápido crecimiento, que han cambiado la estrategia tradicional de talla única por un enfoque médico más personalizado. A la fecha, muchas de las terapias celulares aprobadas han sido autólogas, en las que las células se derivan del paciente, se modifican, se expanden y se utilizan para tratar al mismo paciente. Como se observa en la figura, el registro de este tipo de terapias ha ido en aumento en los últimos años, siendo los productos de terapia génica los que más han predominado. A continuación, revisaremos algunos ejemplos de estas terapias. Los productos medicinales de terapia génica contienen ácidos nucleicos recombinantes de origen biológico. Este tipo de terapias pueden llevarse a cabo in vivo o ex vivo, como se observa en la figura. En el caso de las terapias in vivo, los genes se insertan en un vector como los virus adenoasociados y se administran al paciente. En el caso de la terapia ex vivo, se obtienen células del paciente, se modifican y expanden en el laboratorio para posteriormente regresarlas al paciente, como es el caso de las terapias con células CAR-T. Estos productos tienen la mayor jerarquía. Así, si un producto corresponde tanto a la definición de ingeniería tisular o de terapia celular somática y de terapia génica, se considerará producto medicinal de terapia génica. Vamos a describir de forma general de qué se trata la terapia de células T con receptores de antígeno quiméricos, CAR-T. Como se observa en la figura, consiste en extraer sangre del paciente mediante feresis, de donde se aíslan las células T y se activan. Posteriormente, estas células T se modifican ex vivo mediante un vector viral para que expresen el receptor quimérico que le va a conferir una mayor potencia y eficacia en el ataque de las células tumorales. Posteriormente se expanden, formulan y regresan al paciente para que lleven a cabo su función. Se ha continuado innovando en las terapias de CAR-T y actualmente hay más de 4 formatos o generaciones de estos en investigación. Como se observa en la figura, los CAR-T de primera generación constan de un fragmento variable de cadena única o SCFB, un dominio bisagra espaciador y un dominio de señalización CD3Z intracelular. Las siguientes generaciones, secundaria y terciaria, se han ido adecuando las fracciones intracelulares, con dominios de coestimulación que garantizan su activación con la finalidad de mejorar la actividad antitumoral. Varios CAR-T de tercera generación se encuentran en estudios clínicos. La cuarta generación incluye un cassette de expresión transgénica NFAT para la producción de citocinas, y las siguientes generaciones incluyen un dominio intracelular truncado de receptores de citocinas con motivos de unión STAT para favorecer la señalización. En la figura de la izquierda se muestra el mecanismo de destrucción de las células tumorales por las células CAR-T. Las células CAR-T activadas pueden reconocer el antígeno asociado al tumor y estas llevan a cabo funciones citotóxicas mediadas por perforinas y granzimas. Así también activan las vías de receptores de muerte como FAS ligando, que conducen a la apoptosis y necrosis de las células tumorales. Las células CAR-T activadas también secretan interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, que pueden promover la citotoxicidad de las células NK. En la tabla de la derecha se muestran las terapias basadas en CAR-T aprobadas por FDA y EMA. Como ejemplo de producto medicinal de terapia celular somática, les presento a Alofisel, que es una suspensión de células madre mesenquimales halogénicas humanas expandidas y derivadas de tejido adiposo subdérmico de donantes sanos.
Este fue aprobado por la EMA en 2018 y está indicado para el tratamiento de fístulas perianales complejas en pacientes adultos con enfermedad de Crohn. La fístula perianal es una manifestación frecuente de enfermedad de Crohn y suele ser difícil de tratar, ya que puede asociarse a presentaciones y síntomas complejos. Alofisel presenta efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios. Su objetivo es reducir la inflamación local y mejorar la reparación tisular en las fístulas perianales. Otro ejemplo de este tipo de terapias es el PAYO, que es una inmunoterapia halogénica con células T específicas para el virus de Epstein-Barr. Fue aprobado por la EMA en 2022. Su objetivo es atacar y eliminar las células positivas para el virus de Epstein-Barr de forma restringida al antígeno leucocitario humano. En cuanto a los productos de terapia de ingeniería tisular, un ejemplo es Holoclar, que consiste en un tratamiento con células madre que se utilizan en el ojo para sustituir las células dañadas de la superficie de la córnea. Se utilizan en pacientes adultos con deficiencia moderada a grave de células madre limbares, causadas por quemaduras en los ojos, incluidas las quemaduras químicas. Los pacientes con esta afección no tienen suficientes células madre limbares que normalmente actúan como sistema de regeneración, reponiendo las células corneales externas cuando se dañan y cuando envejecen. El Holoclar fue aprobado por EMA en 2015 y consiste en amplificar las células madre del limbo ex vivo a partir de una muestra de biopsia del limbo no dañado del paciente que recibirá la lámina celular. Durante el proceso de reparación corneal, se pretende que las células implantadas se multipliquen, diferencien y migren para regenerar el epitelio corneal y además mantengan un reservorio capaz de regenerar continuamente el epitelio. Los productos medicinales de terapia avanzada constituyen una categoría de productos biológicos innovadores y complejos que en la mayoría de los casos requieren amplios y complicados estudios preclínicos y clínicos. El desarrollo de estos productos plantea múltiples retos que incluye no solo desafíos científicos y técnicos, sino también normativos. El primer paso en su desarrollo es la definición del producto y en consecuencia su clasificación, la cual no es tan trivial y en algunos casos resulta difícil discernir la línea divisoria entre las distintas subcategorías. Tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos de América se cuenta con un amplio marco jurídico en que estas terapias ya están incluidas como productos biológicos, por lo que la correcta clasificación es un punto crítico ya que determinará el marco normativo y las recomendaciones a seguir. La legislación europea y estadounidense sobre productos biológicos se resumen en la tabla que se muestra en la diapositiva. Una de las principales diferencias en las terapias avanzadas es la subclasificación de productos. Mientras que en la Unión Europea se clasifican en terapia génica, celular somática, ingeniería de tejidos y combinada, en Estados Unidos de América los grupos de subclasificación son más amplios y los incluyen como productos de terapia génica y de terapia celular. Cabe resaltar que ambos han puesto en marcha programas de desarrollo acelerado para que los nuevos medicamentos lleguen al mercado lo antes posible. Para obtener mayor información sobre la legislación y normatividad que aplica a las terapias avanzadas, les dejo los links de la EMA y la FDA. Les sugiero revisar este material para conocer un poco más sobre las terapias avanzadas. Gracias.